Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ya estamos comenzando esta semana cargados de información. Voy a tratar de comprimir todo en estos 5 segmentos que vamos a tener de programa el día de hoy. Quiero comenzar pues con la recomendación que nosotros les hacemos a quienes tienen problemas de medicinas en Venezuela. Bueno, todos los venezolanos lamentablemente están pasando por esa tragedia y nosotros tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida que nos ayuda con ese tema. Se trata de PharmAid. Visita la página web de PharmAid, que es www.farm-aidrx.com. En esa página web vas a poder leer cuáles son los requerimientos que ellos exigen para enviarte las medicinas, vendértelas y enviártelas a Venezuela. Y para los que vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que llegas con tu tarjetita de seguro a PharmAid y todo te va a salir mucho más económico. Bueno, voy a hablarles algunas cositas aquí entre ustedes y yo, solitos los dos, y después entramos con la agenda fuerte de noticias. Fíjense, yo no sé cuántas veces le he dicho yo esto a ustedes, pero vuelvo con el tema. Este fin de semana trataron de distraer mi atención con una foto que comenzaron a rodar por las redes sociales, de la cual ya yo voy a hablar. A mí no me gusta hacer aclaratorias que tengan que ver conmigo en particular, a menos que esto tenga un interés colectivo. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, este es un programa contenido dentro de un medio de comunicación que es Factores de Poder. Es un programa muy visto. Ya tenemos más de 100 millones de visitas en este canal. Obviamente aquí hacemos periodismo de investigación, que es lo que yo he hecho toda mi vida como periodista. Aquí se hacen denuncias, aquí se dice la verdad porque la verdad está de moda y se dice la verdad, venga de donde venga, así sea, venga de un lado o venga del otro lado. Aquí se explica al país, o por lo menos tratamos de explicar al país. Bueno, nosotros somos muy incómodos. Este programa le es muy incómodo a todos los sectores que intentan engañar al pueblo y intentan decir mentiras, intentan enmascarar situaciones. Bueno, entonces nosotros somos una especie de objetivo de todos. Objetivo de un sector de la oposición tramposo, objetivo por supuesto de un régimen al que hemos venido combatiendo desde el inicio del régimen. Esto no es nuevo. Lo que hacemos nosotros, lo que hago yo particularmente como periodista y como ciudadana. Bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque cada vez que nosotros hacemos una denuncia importante, cada vez que nosotros develamos algo que al régimen o a este sector de la oposición o a algún grupo de la resistencia no le conviene, pero que lo revelamos y lo develamos porque nos debemos a la verdad, bueno, entonces vienen unos ataques en las redes sociales, ataques que yo les voy a echar un cuento. Cuando son contra mí, a mí me encantan esos ataques, ustedes no saben cómo me gustan, y les voy a decir por qué. Porque cuando yo veo las cositas que tratan de sacar del fondo digamos, del abismo, pues yo me doy cuenta que no hay nada contra mí, porque si yo me hubiera equivocado, ¿en qué sentido? Hubiera sido traicionera, si yo dijera mentira, pues me la sacarían. Pero entonces tratan de conseguir cosas donde no las hay. Entonces cada vez que sacan una cosa nueva, a mí me encanta, porque son cosas absolutamente desmontables. Pero lo importante a nivel colectivo de esto es que es una estrategia del gobierno para restarle credibilidad a quien la tiene. Cuando ocurre con el caso de Factores de Poder y ocurre con el caso de Agárrate, pues yo no es que quiera aclarar, porque es que yo no tengo por qué aclarar nada, pero utilizo estos temas para explicarles a ustedes cómo funcionan las cosas. Cada uno de nosotros tiene acceso libre a las redes sociales. Yo siempre les he dicho a ustedes que vean esto con responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ponerle atención a esas cuentas fantasmas, a cuentas que una sola persona maneja, varias cuentas y retuitea lo que ellos mismos publican, bueno, porque están haciendo un trabajo de desviar la atención. Y yo se los he dicho a ustedes. Fíjense,
¿Qué pasó después de la cumbre de Perú, que fue en Lima, que fue una cumbre importante sobre todo por el cerco internacional que se le está haciendo al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, entonces revivieron a Óscar Pérez, lo revivieron, vino una loca, y ya yo les describí quién es la loca, y revivió a Óscar Pérez. Entonces empezó aquel murmullo, aquel tema, y todo el mundo estará vivo. Bueno, y así pasa con cada una de estas personas que son utilizadas por el gobierno para esto, para desviar la atención. ¿Cuál fue el tema de este fin de semana? Una foto en la que yo aparezco, que además la publiqué yo en mis redes sociales, tomada en Perú. Esta foto debe tener mínimo 6 años, 6 o 7 años. Fíjense, ¿quiénes aparecemos ahí? Aparezco yo, que soy exiliada en los Estados Unidos, con quienes en ese momento estaban asilados en Perú. ¿Quiénes están ahí? Vamos a describirlos y a mencionarlos de izquierda a derecha. Ahí está Óscar Pérez, continúa en Perú en su condición de asilado. Ahí está Carlos Barbosa, a su lado, lamentablemente hoy fallecido. Carlos Barbosa estaba asilado y se regresó a Venezuela para morir en Venezuela. Más atrás está Ramón Martínez, que es un caso, el que se ve atrás, que fue gobernador del estado Sucre, un caso particular porque Ramón Martínez pues ha sido un radical opositor, pero de repente lo vemos en Venezuela, de repente otra vez en Perú. Bueno, eso es un caso muy particular. Al lado de él, atrás también, está el traidor, este tipo de lentes que aparece ahí, Didalco Bolívar, que ya sabemos su historia, estuvo infiltrado en el exilio de Perú y regresó a Venezuela, pues ya puesto del lado del gobierno, del lado que nunca se apartó. Justo atrás, al lado de él, está Eduardo Lapi, que fue gobernador del estado de Yaracuy, sigue estando asilado, pasa más tiempo en Colombia que en Perú, pero bueno, la verdad es que no está activo realmente políticamente, está dedicado a sus negocios. Adelante está, en el centro, Manuel Rosales. Al lado aparezco yo. Y a mi lado aparece Nixon Moreno, que en este momento se encuentra clandestino en Venezuela. Esas son las figuras que aparecen ahí. ¿Cuál es la crítica? Ah, fíjense que ella sí está con el gobierno, es chavista, porque está al lado de Manuel, ponme la foto, porque está al lado de Manuel Rosales. Bueno, imagínense ustedes si uno va a negar que uno tuvo contacto, relación y amistad con Manuel Rosales. ¿Cómo uno va a negar eso? ¿Cuándo lo he negado yo? ¿Cuándo se ha negado eso? De hecho, esta foto se tomó porque era muy difícil reunir al exilio en Perú y en esa oportunidad estaban todos reunidos y fue una foto que se tomó para llamar a votar en las elecciones en las que Capriles fue candidato. Ya ni me acuerdo el año, que yo para los años y la fecha soy lo peor que hay. Bueno, entonces resulta que esta foto empezaron a rodarla y gente preocupada, mira lo que están publicando, pero ¿acaso que qué? ¿Ustedes creen que yo voy a esconder algo que es historia? Yo por supuesto que tuve contacto con Manuel Rosales, estuve en su casa comiendo, tanto en Perú como en Panamá. ¿Cuándo he negado yo eso? Pero pese a la amistad que había con Manuel Rosales, yo, esta que está aquí, fui la primera en denunciar que Manuel Rosales estaba pactando con el gobierno. De manera que conmigo no hay amiguismos cuando se trata de denunciar que alguien está haciéndolo mal y que alguien está, bueno, delinquiendo, porque yo les voy a decir una cosa, el que pacte con un gobierno que delinque es porque es un delincuente. Y yo, bueno, Manuel Rosales, pregúntenle a Manuel Rosales si él me quiere, pregúntenselo a él, a ver si Manuel Rosales me quiere. A pesar de la amistad, yo lo denuncié, fui yo la primera persona que lo denunció, que me cayó medio mundo encima, y después todos se dieron cuenta que yo estaba en lo correcto cuando dije que había regresado y a pesar de que estaba preso era a través de un pacto que hizo con el gobierno. Bueno, entonces, ¿qué? Publiquen la foto, ruédenla, hagan lo que les dé la gana, porque se nota que no tienen nada contra uno. Pero este tema no es un caso personal, les repito, es que es una estrategia del gobierno. Es una estrategia. Esas cuentas fantasmas, cuentas con 2 seguidores, cuentas recién creadas, cuentas que lo insultan a uno. Miren, a mí eso me resbala. No pierdan tanto tiempo en eso, por favor. Hemos ya perdido mucho tiempo, pero yo lo que quiero es alertarlos de que no se presten ustedes con sus cuentas a transmitir estas estupideces.
Vamos a lo importante. Una tareita que le voy a dejar, por cierto, a los estudiantes de periodismo, a los estudiantes de derecho en Venezuela y en el mundo. Vean esta película, esa es la tareita que les voy a dejar hoy. Vean The Post. En esta película se habla de lo que de verdad es libertad de expresión y de cómo deben operar los tribunales de justicia en países democráticos. Yo les recomiendo a todos que la vean, búsquenla como sea, si sea, Dios mío, yo no puedo decir esto aquí en Estados Unidos, pero bueno, bájenla como sea, búsquenla, porque esta fue mi actividad el fin de semana, ver y analizar esta película, porque hasta lloré porque los periodistas viejos como yo, que comenzamos con las máquinas de escribir mecánicas, nos damos cuenta de que este es el oficio para el cual nosotros nos formamos. Así que véanla. Y aquí me está acompañando hoy San Miguel Arcángel con los colores de Venezuela, porque a mí no me entran balas, porque yo me he portado bien. Vamos a lo que vamos, a la información del día de hoy. Está conmigo vía Skype ya Humberto González, abogado. Humberto tweets en sus redes sociales y vamos a conversar con él una denuncia muy particular que ha hecho y que me parece fundamental. Buenas noches, Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer volver a estar contigo. Perdóname que te quité tiempo con esta aclaratoria que era necesario hacerla, ¿no? Está muy bien. Humberto, tú has dicho, y tu opinión, déjame decirte que te estoy entrevistando porque una persona a la que respeto mucho me llamó para decirme, mira, hay un abogado que se llama Humberto González que está haciendo una denuncia que me parece muy grave y hay que aclararla. Tú dices que lo que aprobó la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con un antejuicio a mérito a Nicolás Maduro, ¿o qué es lo que tú estás denunciando exactamente? Mira, yo quiero explicarlo de manera que se entienda. Hay que desagregar esto en sus componentes jurídicos y políticos. El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, aprobó un antejuicio de mérito. Y esa fue la solicitud que le envió a la Asamblea Nacional pidiéndole autorización para continuar el antejuicio de mérito. Es un documento que bueno, tiene toda una serie de consideraciones desde el punto de vista jurídico por casos de corrupción. Entonces, lo primero que hay que entender es que el Tribunal Supremo de Justicia está en su sala plena, está pidiendo a la Asamblea Nacional solicitud para continuar con un procedimiento que es una institución procesal constitucional y legal que se denomina, que tiene un nombre propio, que es antejuicio de mérito. Una vez que esa solicitud llega a la Asamblea Nacional le da curso y lo incluye en su agenda, en su orden del día. Entonces, lo primero que nos llama la atención es que el punto único, ese día 7 de abril, dice acá, consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Aquí no se habla, ese día la Asamblea no discutió ningún antejuicio de mérito, por lo menos de lo que está en el documento, en el orden del día. Y no solamente no utilizan la expresión antejuicio de mérito, sino que hablan de una solicitud de autorización para un proceso, pero pareciera que esa solicitud proviene de la nada. O sea, no hay alusión al Tribunal Supremo de Justicia, no se da ninguna otra, digamos, explicación. Pero bueno, esa es el orden del día. Ahora, llama aún más la atención que en la decisión que toma la Asamblea Nacional, una vez más, en esa decisión, en ninguna parte de esa decisión, ni en los considerandos, ni en la parte del acuerdo, se hace referencia nuevamente a la institución procesal, constitucional y legal del antejuicio de mérito. Habla la decisión de la Asamblea Nacional de continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le cita al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Lo segundo que llama la atención es que hace referencia a una decisión que toman los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados juramentados por la Asamblea Nacional, y en ninguna parte se refiere a la sala plena, que es quien toma la decisión. Entonces,
yo lo que observo acá es bueno, que... eso me lo vas a decir al regreso, Humberto, porque yo quiero que tú me digas si realmente esto podría perturbar el proceso, si lo haría ilegítimo, o si son simplemente, bueno, como lo vemos a veces los ciudadanos comunes, bueno, eso simplemente son nombrecitos y son formas de decir y son normas, etcétera, que se pueden pasar por encima. Al regreso tú me vas a decir si es fundamental que esas cosas que tú dices que deben estar ahí, estén, ¿ok? Al regreso seguimos con Humberto González, pero primero quiero hacerles la recomendación a esos padres que tienen esos bebés tan pequeñitos aquí en Estados Unidos, aquí en Miami. Es muy difícil dejarlos con la familia porque no tenemos esa mamá, la abuela, la tía que los cuide. Nosotros recomendamos con los ojos cerrados a World of Kids Academy, porque ahí van a proteger a tu bebé, lo van a querer y le van a dar el cariño como que si fuera alguien de la familia, pero además lo están educando. Tu hijo va a salir de World of Kids Academy hablando y escribiendo en inglés y en español y leyendo en inglés y en español. Visítalo porque además sus instalaciones son hermosísimas y le dan absolutamente toda la apertura a los padres para que puedan estar ahí viendo el proceso que llevan sus hijos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos conversando con Humberto González. Regresamos con Agárrate. La recomendación que damos aquí en este programa para quienes quieran venir a Estados Unidos con un estatus migratorio y con una situación legal es que accedan a una certificación laboral, porque la certificación laboral es la forma más rápida de llegar a una residencia permanente. Raúl Sabasco, ex experto en certificaciones laborales, lo recomiendan los abogados de inmigración porque tiene más de 25 años trabajando en este sector de que se refiere a las certificaciones laborales. Llámate a Raúl Sabasco a los números de teléfono que están en pantalla para que él te asesore acerca de las posibilidades que tú tienes de acceder a una certificación laboral. Estamos conversando con Humberto González vía Skype. Humberto, el hecho de que no se mencione el antejuicio de mérito tal cual en la declaración o decisión que ha tomado la Asamblea Nacional, ¿eso es fundamental realmente? Mira, basta leer la decisión, la sentencia del TSJ y compararla con la decisión de la Asamblea Nacional para entender que el TSJ le pidió una cosa a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional aprobó algo totalmente distinto. La Asamblea Nacional no aprobó un antejuicio de mérito, la Asamblea Nacional aprobó continuar un proceso judicial que unos magistrados nombrados por ellos acordaron, decidieron. No hace referencia a la sala plena, no hace referencia al TSJ como poder judicial. Entonces, lo que yo observo acá es que hay evidentemente una intención deliberada de crear vicios de forma. En mi opinión como abogado, yo creo que ese es un vicio de forma que no se debe ignorar, porque estamos hablando de una institución que está consagrada en la Constitución, que está consagrada en el Código Procesal Penal, Código Procesal Penal, y que no podía la Asamblea Nacional simplemente hacer algo así como la carrera. Ahora, desde el punto de vista jurídico, le corresponde al TSJ evaluar si lo que le envió la Asamblea Nacional le satisface desde el punto de vista jurídico. Mi observación, y es la segunda parte que quería tocar, es el problema político de que estamos una vez más frente a una dirigencia que no actúa con transparencia. Yo dije en un tuit, y lo reitero acá en tu programa, no podía ser casualidad que ese día el PSUV, el gobierno, tenemos que preguntarnos por qué ellos mandaron 2 diputados, cuál es el objeto, ¿en qué andan ellos? Bueno, ellos mandaron 2 diputados para avalar de alguna manera esa sesión. Pero aparte de eso, una decisión que algunos califican de histórica, yo considero que fue una defecio porque es una decisión que es incompleta, acordaron algo que no se les estaba pidiendo. Esa decisión fue aprobada por los 105 diputados de la unidad y que fue una decisión celebrada y aplaudida por muchos. Pero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con estos diputados, por ejemplo, con la fracción de Leoceni García, que decide aprobar y votar a 2 manos esta decisión, de diputados que han mostrado una actitud favorable al gobierno, aunque son de la supuesta oposición? Entonces, no puede ser que un milagro de la noche a la mañana ellos iban a aprobar un antejuicio de mérito. Algo pasó
y mi observación y el cuestionamiento que yo hago es la falta de transparencia, que se podría traducir en un engaño desde el punto de vista político, un engaño más de a eso que nos tiene habituado la MUD. El 16 de julio del año pasado creímos que habíamos aprobado una cosa, creímos que habíamos aprobado darle poder a la Asamblea Nacional para que conformara un gobierno de emergencia nacional, y después nos salió Julio Borges, vamos a decir, no, un momentico, en la letra chiquita, en el pie de página, dice otra cosa. Eso no fue lo que se aprobó. Esta es la misma gente que cuando comienza a negociar con el gobierno, le hace Luis Florido, dicen, no estamos negociando, estamos explorando la metodología. No, y tú sabes lo que dijo en Perú. Algo extraño. En Perú habló a sí mismo. Lo escuché en un programa de radio, venía oyendo la radio en el carro. Y entonces dijo, nosotros que conformamos la oposición aceptada por el gobierno. Lo dijo así. Bueno, la oposición oficialista, ¿no? Entonces, claro, este es un problema. Yo particularmente creo que no hay una salida desde el punto de vista jurídico, pero llamo la atención de la falta de transparencia y del engaño que una vez más se comete. Ni siquiera por una manera de, digamos, justificarse. Oye, lo procedente era que la directiva, los diputados que aprobaron eso, expliquen por qué ellos no utilizan la expresión ante juicio de mérito, por qué ellos no se dirigen al TSJ como la sala plena que tomó la decisión, sino a unos magistrados. O sea, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, yo no sé si esto fue deliberado a propósito para plantar algunos vicios de forma que más adelante, bueno, como dice Ramos Alú, yo creo que un poco el espíritu de esto, lo que podría explicar esto, es que ellos hicieron una decisión a la carrera sin darle la connotación histórica que ha debido tener, y Ramos Alú lo dijo, bueno, es que de todas formas ellos no la van a acatar. Bueno, si ellos no van a acatar, refiriéndose al gobierno, la decisión de la Asamblea Nacional, bueno, es como, daba igual hacerlo en papel de empanada, bueno, con grasa, como sea, no importa. Por salir del paso. Pero te iba a preguntar, te iba a decir, Humberto, discúlpame que te interrumpa, que me extraña, por ejemplo, del caso, porque quizás hay diputados que no manejan las leyes, que no manejan la Constitución y que no manejan las formas, no, pero si alguien maneja eso al dedillo es Henry Ramos Alú. Es decir, que si alguien debió haber revisado eso, ha sido Henry Ramos Alú, ¿no? Bueno, yo quizás lo revisó y por eso salió así. Quizás él tachó algunas cositas ahí más bien, ¿ah? Porque la información que nosotros teníamos y información de primera mano, como todo lo que se dice aquí, es que Edgar Zambrano, que es la mano derecha de Henry Ramos Alú, estaba tratando de hacer lobby con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para que no aprobaran lo que se aprobó en Colombia, en el Congreso de Colombia. Sí, yo creo que ellos no han tomado esto, digamos, no le han dado la seriedad que tiene, y simplemente lo que estaban buscando era un titular de prensa, decir que se aprobó algo para, bueno, tratar de un poco de recibir los beneficios, al igual que ahora están llamando a la abstención, pero sin que sea realmente una actitud, un llamado sincero, genuino. Yo particularmente creo que es una estafa. Y me preocupa más aún que no hayan salido a aclarar. O sea, es como si eso da igual, ¿no? Ellos dicen, bueno, proceso judicial ante juicio de mérito, es lo mismo, ¿no? De todas formas, el gobierno no lo va a acatar. Yo creo que eso es parte de la desesperanza y la decepción que tiene la gente con una dirigencia política que siempre se enreda en las cosas turbias, ¿no? Siempre hay algo que no queda claro, transparente, cuando la MUD anuncia, porque hay algo que finalmente sale a la luz pública. Mire, pero en este caso, entonces, el Tribunal Supremo de Justicia no debería devolver eso o debería decir, mire, esto no está completo, esto no se hizo de esta manera, esto está equivocado, etcétera. Yo particularmente creo que el TSJ, yo creo que le montaron una concha de mango al TSJ y que ellos deberían devolver esa decisión porque tiene vicios de forma y hasta que no se cumplan los requisitos de forma, no lo deberían admitir. Bueno, pero ellos tienen que decidir si ellos consideran que esos vicios de forma no alteran el fondo del asunto. Alguien podría argumentar, bueno, es el espíritu de la decisión de la Asamblea Nacional, pero quiero llamar la atención que cuando se le siguió este procedimiento a Carlos Andrés Pérez, en ese momento la Corte Suprema de Justicia pidió autorización para continuar, para una solicitud para aprobar, para continuar el antejuicio de mérito, y el Congreso Nacional en ese momento respondió en idénticos términos porque yo leí la decisión. Entonces yo no entiendo por qué acá están haciendo un juego de palabras simplemente quizás para
para plantar pues, algún tipo de vicio que alguien pueda utilizar justamente para cuestionar la legalidad de esa decisión. Bueno, incluso ayer todavía había un tuit del Tribunal Supremo de Justicia exigiéndole a la Asamblea Nacional que enviara el documento. Y eso debatido en las redes sociales, Humberto, yo no entiendo eso. Es una vergüenza, o sea, estamos en la era de la tecnología y lo único que tenían que hacer era el mismo día enviar un email con la copia del documento, pero ellos, bueno, quizás, no sé, un intento de hacer algo, o sea, uno nunca sabe con ellos, siempre hay algo extraño, algo en la sombra que se está operando, y por eso es que la gente no cree en ellos. Mira, en este caso que sería una investigación, esto es un juicio penal y no político, que eso hay que aclararlo, porque son por delitos cometidos en el área penal, son delitos de corrupción en el caso de Brecht, ¿no? Así es. Eso amerita, me imagino, Humberto, una investigación realmente, bueno, es una investigación penal, pero a nivel internacional, porque los documentos válidos, por ejemplo, me imagino que están en Brasil. Claro, y además eso que tú refieres me hace recordar que en el año 97, el entonces Congreso Nacional se tomó la molestia, ellos no despacharon esa decisión, que es una decisión trascendente, una decisión importantísima, ¿no? Así es. Ellos nombraron una comisión y esa comisión hizo su propia investigación y se tomó su tiempo. No es el caso con esta Asamblea Nacional, que, bueno, yo no creo, la verdad, que le dieron la relevancia que esto tiene. Yo sí creo que hay otras instancias judiciales a nivel internacional que le van a dar la seriedad que esto tiene, y ojalá que el Tribunal Supremo de Justicia, que está operando en Bogotá, sepa pues un poco calibrar y ver si es que le están montando una trampa, o bueno, evaluar pues, cuál es el contexto legal y jurídico en el cual ellos van a proseguir pues, este proceso, que debería terminar, por supuesto, con una sentencia condenatoria hacia Nicolás Maduro. Otra cosa que yo no me explico, Humberto, es por qué no se hace lo mismo con la nacionalidad de Maduro, que también hay pruebas afuera acerca de la doble nacionalidad que tiene Maduro. Sí, yo creo que en la Asamblea Nacional no hay realmente voluntad de defender sus propias decisiones. Y yo creo que se ha llegado a un punto donde ellos, bueno, ocupan un espacio, pero en realidad yo no veo, o sea, es como, bueno, total, el gobierno no va a acatar, la Asamblea Nacional ha debido invocar ayuda internacional para hacer efectiva la suspensión, según lo que establece la Constitución, del presidente de la República. Pero yo no creo que ellos van a llegar tan lejos, porque pareciera que ellos asumen que eso pues no va a tener ningún efecto. Bueno, pero si el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio hace una investigación seria, formal, yo creo que eso sí puede tener consecuencias a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Si se demuestra, porque sería lo mismo que ocurrió con el presidente de Perú, con Pedro Pablo Kuczynski, sería lo mismo que ocurrió con Lula, o sea, es la misma investigación. Es así, y hay precedentes, digamos, en la justicia internacional. Por ejemplo, yo recuerdo el caso del juez Baltasar Garzón, cuando emitió la orden para detener a Pinochet. Bueno, él asumió esa jurisdicción. Entonces, en este caso, yo creo que es factible que algún tribunal en cualquier país, o de pronto alguna instancia internacional, pueda decir, bueno, vamos en auxilio de la justicia venezolana, que está legítimamente constituida, y hay que hacer cumplir esa sentencia, ¿no? Así es. Yo creo que ese es un escenario que es factible, y quizás, bueno, siempre hay el interés de quienes no quisieran verse asociados a una decisión que pueda tener esas consecuencias desde el punto de vista político. Bueno, Humberto, muchísimas gracias por esta aclaratoria. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Me estoy riendo porque hoy les traigo una prueba de que lo que yo les digo de los quesos La Pradera no es mentira. La prueba me la envió una seguidora de Agárrate, Jenglin Araque. Ella vive en Minnesota. Vamos a poner la imagen en pantalla. Ahí está Storm, que es el perro de Jenglin. Bueno, y se le está haciendo agua a la boca. Adivinen con qué, con una cachapa de La Pradera con queso La Pradera. Jenglin estuvo aquí en Miami y lo que compró en Miami fue
cachapas y queso para llevárselos a Minnesota. Bueno, deliciosos los quesos y las cachapas de La Pradera. Eso es lo que les puedo decir. Storm es la prueba de que los quesos de La Pradera de verdad le hace agua a la boca a todo el mundo. Bueno, estamos ya conectados vía Skype con Mario Pazmino. Él fue director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Buenas noches, Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y un placer saludar a toda la radio audiencia de este prestigioso programa. Señor Pazmino, hay que ver que ese cargo de director de inteligencia del Ejército en un país como Ecuador, pues se las trae, ¿no? Bueno, se las trae siempre y cuando no sepa las cosas y las implicaciones que tiene que tomar usted, porque si es que tiene la experiencia, el profesionalismo y el entrenamiento adecuado, creo que el puesto de director de inteligencia puede servir a los intereses del Estado ecuatoriano. Si usted no tiene una capacitación y yo diría un conocimiento sobre lo que tiene que hacer en una dirección de inteligencia o en una secretaría de inteligencia, pues entonces usted comienza a realizar un sinnúmero de improvisaciones y el desconocimiento lleva a la ineficiencia total. Claro, pero usted acaba de decir algo muy clave. Al servicio del Estado ecuatoriano. ¿A servicio de cuál Estado ecuatoriano estuvo usted? Bueno, al servicio del Estado ecuatoriano antes de que entre el señor presidente Rafael Correa. Exacto, eso era un Estado, por eso le quiero decir, ¿no? Ese era un Estado, y un Estado en el cual se respetaban las organizaciones y las estructuras que tenía ese Estado, porque el sistema de inteligencia al cual yo representaba con orgullo era uno de los sistemas de inteligencia considerados a nivel regional en América Latina como uno de los mejores. Este sistema de inteligencia fue cambiado, casi yo diría eliminado, por el expresidente Rafael Correa bajo yo diría la acusación grave de que trabajábamos para otros sistemas de inteligencia. El tiempo nos ha dado la razón. Yo he pasado aquí en el país 10 años esperando que este señor me pruebe lo que está diciendo. Nunca tuvo la valentía de hacer ningún cargo con relación a este tema y he esperado a que se dé el plazo para que él demuestre esto. Nunca lo ha hecho y por eso tengo la cara para poder presentarme ante los medios de comunicación y decir que la destrucción que realizó Rafael Correa en el periodo de 10 años, lo único que hizo es parte del abono a la problemática en la frontera norte con la que estamos al momento con una amenaza muy grave. De eso vamos a hablar en detalle ahora, porque bueno, el tema es que servir como agente de inteligencia a un gobierno como el de Correa, un gobierno como el de Chávez, el de Maduro, bueno, eso es servirle al mal y prestarse para los peores crímenes. Por eso yo le preguntaba para que especificara a cuál estado sirvió, ¿no? No, yo estoy especificándole porque recuerda usted que a raíz de el ataque de Angostura, yo pido la baja del ejército ecuatoriano para poder salir a defenderme y decir al país la verdad de lo que pasó en Angostura. Lamentablemente, la propaganda gubernamental y el aparataje publicitario del gobierno es sumamente difícil combatir una sola persona contra toda esta infraestructura. Pero creo que los soldados y los soldados de inteligencia tenemos la capacidad moral, ética, para hacer frente a este sinnúmero de atropellos que vinieron cometiendo desde muchas décadas atrás, de la década anterior. Dígame una cosa, señor Pazmino, este tema de la frontera colombo-ecuatoriana, ¿se supone que con el acuerdo de paz que se ha hecho con la FARC en Colombia, los grupos guerrilleros que dependen de la FARC quedarían desactivados? Pero recientemente hubo 3 asesinatos de periodistas ahí precisamente por la FARC y en territorio ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? Primero es necesario indicarle que el denominado proceso de paz, el único que salió ganando en el proceso de paz fue el presidente Santos con un premio Nobel de la Paz. Segundo, creo que el otro actor que salió ganando fueron las FARC, porque lograron, por un lado, fraccionar la estructura, colocar un componente político que está al momento actuando en el plano democrático en Colombia, y mantener una estructura de reserva o una estructura militar
O sea, los dos brazos se activaron automáticamente, el brazo político y el brazo militar. El brazo militar son parte de estas disidencias que no han querido entregar las armas y que continúan en la lucha armada. Pero aquí el factor que yo pondría en juego y que me parece sumamente crítico es que Colombia es responsable, y el gobierno del presidente Santos es responsable de no haber ocupado las zonas de desmovilización que fueron entregadas ya, o donde se encontraba la guerrilla de las FARC, fueron entregadas y fueron nuevamente reorganizadas. Esas zonas debían ser ocupadas inmediatamente por las fuerzas militares colombianas o por la fuerza pública colombiana. He ahí la falla garrafal de este proceso de paz, porque geopolíticamente hablando, quien no ocupa un lugar, le dan ocupando ese lugar. Colombia no ocupó las instalaciones, los territorios que tenía las FARC en los de diferentes departamentos, e inmediatamente otros grupos disidentes, BACRIM o bandas criminales, narcotráfico, comenzaron a ocupar y a posicionarse de esas localidades y de esos territorios que tenía las FARC. ¿Qué está pasando realmente en ese sector? A mí me preocupa incluso, yo le voy a decir como venezolana, porque creo que es el sector por donde cruzan los venezolanos para llegar a Chile, para llegar a Perú. Es esa frontera, es la misma frontera que ahora usted dice sí, está ocupada por bandas criminales. Correcto, sí, es que lo que necesitamos es comprender esto. Permítame que le presente Sí, ahí lo tenemos en pantalla, eso lo tenemos en pantalla, descríbanos, vamos a poner en pantalla la imagen que está... Esto es importante por lo siguiente, porque en esa gráfica ustedes van a poder apreciar el cambio de estatus de un país y el efecto globo que se generó en Colombia. El cambio de estatus es orientado específicamente hacia que el país se transforma de un país de tránsito en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Si ustedes están viendo la gráfica en este momento, van a ver que hay unas como rojas que son los centros de acopio. Exacto. Hay unas flechas azules que corresponden al corredor de abastecimientos y movilidad que nace en el departamento de Tumaco, el departamento de Nariño, localidad de Tumaco, se traslada por toda la costa ecuatoriana y va a desembocar en el departamento de Piura, en Perú. ¿Qué transita por este corredor? Por este corredor transita armamento, munición, explosivos, equipo militar, precursores, droga, órganos, personas. Esto es parte del crimen organizado a nivel transnacional que está regido por las diferentes estructuras que están al momento operando en el departamento de Nariño. Ahí tenemos alrededor de 11 estructuras, de las cuales Guacho o los de Guacho son una de estas disidencias. Pero lo importante del tema también es lo siguiente, que ahí están o comenzaron a actuar desde hace una década atrás, un poco más tal vez, comenzaron a actuar ya 3 carteles importantes: el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel del Golfo. Y entre estos 3 carteles lo que están haciendo es peleando las rutas y corredores de abastecimiento y movilidad. Y para pelear esos corredores y para mantener esos corredores necesitan a estructuras delictivas o a estructuras de disidentes que protejan. Es por eso que estos carteles contratan a estas disidencias. Guacho es parte de una de estas estructuras de narcotráfico internacional con la cual están vinculados. Guacho, ¿ese cartel es mexicano? El cartel al que depende Guacho es del cartel de Sinaloa. Recuerde usted que Guacho tiene en el sector de Altamira, que queda un poco hacia el este de Tumaco, queda ahí la parte de la estructura sólida que tiene Guacho. Él controla aproximadamente unas 7,000 hectáreas en esa zona del departamento de Altamira, que le generan también aproximadamente entre 20 y 25 millones semanales por la venta de cocaína. Yo quiero irme un poco hacia atrás, a cuando, por ejemplo, usted era director de inteligencia. ¿Qué pasaba en esta zona, en esta frontera? Estaba cubierta, me imagino, por la policía ecuatoriana, por el ejército ecuatoriano. En esta zona, en el tiempo que yo estuve de director de inteligencia, el ejército realizaba permanentes patrullajes y escudriñamientos en la zona fronteriza. Recuerde usted que aproximadamente desde el año
2004-2005, se incrementan los patrullajes en la frontera porque el ejército ya tenía información sobre cómo se estaban manejando estos grupos disidentes y los nexos que tenían con el narcotráfico. Entonces se generó una política de una presencia mucho más directa en la frontera por parte del ejército ecuatoriano. La Policía Nacional no ingresaba a esa zona a patrullar. Posteriormente comienzan a hacer unos patrullajes localizados que se llaman en las diferentes ciudades o poblados cercanos a la frontera. Pero quien estaba encargado de esta situación era Fuerzas Armadas. En ese tiempo la guerrilla no tenía el interés de abrirse otro frente con el ejército ecuatoriano o con el gobierno ecuatoriano, y es por eso que en ese tiempo que yo le hablo, pues sí, la guerrilla se mantenía en el sector de donde ellos controlaban, departamento de Nariño y departamento de Putumayo. ¿Por qué se mantenían ahí? Porque ahí no había una presencia sólida del Estado colombiano, ni tampoco había una presencia sólida de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden. Ahí los que manejaban eran las estructuras guerrilleras. Digamos que ellos se trasladan o se desplazan a raíz del acuerdo de paz, ¿o en qué momento se desplazan? ¿A la guerrilla me dice usted? Sí. No, la guerrilla estaba ocupando en esas zonas. Lo que sucede en el proceso de paz es que se dan ciertos desplazamientos y movimientos hacia los puntos de concentración donde iban a entregar el armamento. Pero esos puntos están en las zonas donde la guerrilla mantenía el control. Es por eso que la zona 10, la zona 11 y la zona 12, que son del departamento de Nariño y Putumayo, donde se dan las principales deserciones y, digamos, disidencias de las FARC, estas son las que manejaban y manejan en la actualidad todo el comercio ilegal de la droga. Recuerde usted también que parte del secretariado de las FARC tenía, una vez que rompió relaciones, ya la Unión Soviética no pudo seguir abasteciendo de recursos, ni Cuba tampoco. Ellos buscaron otro mecanismo para financiar su lucha armada, y este mecanismo era el narcotráfico. Por eso se vincularon directamente con estos carteles. Vamos a ir a un corte, señor Pazmino, y al regreso yo quiero que usted me hable de las rutas, ¿no? Ya describimos cuáles son los grupos criminales que están ahí, cuáles son las rutas y si Venezuela tiene algo que ver con eso. Porque Venezuela tiene a su disposición, a la disposición del narcotráfico, todo el territorio y toda la logística militar del Estado, porque es un Estado narcoterrorista. Yo quiero que hablemos un poco de eso al regreso. Y cuando ocurrió aquello del asalto por parte del ejército colombiano a el campamento de Raúl Reyes, ¿en qué quedó eso? Porque ahí ya usted no estaba Rafael Correa, que puso prácticamente contra la pared al entonces presidente Álvaro Uribe, y eso de las computadoras, el contenido de las computadoras de Raúl Reyes, eso se quedó así. Al regreso vamos a conversar sobre eso. Ya volvemos con Mario Pazmino. Regresamos con Agárrate. ¿Estás necesitando dinero en efectivo? Todo el mundo necesita dinero en efectivo. Bueno, si tienes residencia en Estados Unidos o tienes Social Security, bueno, Global Enterprise te va a ayudar a conseguir dinero en efectivo muy rápido, porque se necesita para pagar las tarjetas, para pagar una operación que no te la cubra el seguro, para comenzar un negocio, para reformar tu casa. Bueno, para todo se necesita dinero en efectivo. Pero a lo mejor no tienes residencia ni Social Security, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos. Con eso Global Enterprise también te va a conseguir ese dinero en efectivo. Bueno, estamos conversando con Mario Pazmino. Él fue director de inteligencia del ejército ecuatoriano antes de Rafael Correa, antes que llegara el Clan del Mal. Señor Pazmino, estas rutas que usted ha descrito también, hemos mostrado en pantalla también los mapas, la ruta del narcotráfico. ¿Cuál es la ruta exactamente? ¿Por dónde van los cargamentos de droga? ¿Cómo salen digamos, de América del Sur? Porque eso va a Estados Unidos y a Europa, la droga finalmente, ¿no? Sí, correcto. Gran parte de la producción de droga y de cocaína se lo genera en el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo. En Colombia. Y ahí existen dos corredores, el corredor del Pacífico, que está conectado con el departamento de Nariño, y el corredor amazónico, que está conectado con el departamento de Putumayo. Estos dos corredores están cerca de los centros de acopio de droga,
que vienen desde Colombia y se van, digamos, reuniendo en estas caletas o casas de seguridad, que son centros de acopio, y desde ahí salen, están cercanos a los puertos y aeropuertos, y estas son las plataformas internacionales de distribución. Además, una vez que llegan a esos sectores, inmediatamente pueden hacerlo a través de los puertos, cuando es cargamentos grandes, o también a través de sumergibles, que son empleados desde la provincia de Esmeraldas y Manabí. También pueden hacerlo a través de lanchas rápidas, que es el método que se está utilizando al momento, y que van en incremento. Si usted me permite, esta gráfica no creo que la tienen allá ustedes, pero ustedes pueden ver ahí, esto fue 2014. Sí, esa la tenemos en pantalla, Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, ahí ustedes pueden ver claramente lo que está pasando y cómo se ha incrementado estas rutas o trazas marítimas desde el departamento de Nariño en el 2014, cuando eran bastante grandes, y luego se trasladan hacia el lado ecuatoriano. ¿Por qué se trasladan? Porque se da ahí el fenómeno globo, o el efecto globo. El efecto globo es cuando se comienzan a atacar por parte de la fuerza pública colombiana estos centros de acopio y estas plataformas internacionales de distribución en Colombia, y se trasladan posteriormente hacia otro país. Específicamente voy a hablar de Ecuador, porque también se trasladan para Venezuela, pero en el tema ecuatoriano se ven un país en donde exista corrupción, donde los índices de inseguridad sean altísimos, las fronteras estén abiertas, donde sea muy permeable la justicia, donde los sistemas de control sean vulnerables. Entonces, esas características se presentan en Venezuela y en Ecuador. En el caso ecuatoriano, lo que hicieron es trasladar este negocio y comenzaron a colocar centros de acopio y plataformas internacionales en la costa ecuatoriana. Es por eso que ese corredor de abastecimientos que le había indicado yo, el corredor del Pacífico, está justo pegado a los puertos y aeropuertos, y también está justo pegado cerca de los centros de acopio. Eso es lo importante. En el caso venezolano, pues usted recordará muy bien que Iván Márquez tenía los campamentos ubicados en territorio venezolano, casi cerca de la frontera con Colombia, y esos campamentos eran los que protegían el tráfico de drogas que venía desde Colombia, pasaban hacia territorio colombiano, iban hacia el lago de Maracaibo, y del lago de Maracaibo pasaban hacia el Golfo de Venezuela, del Golfo de Venezuela iban por Cuba, y de Cuba salían hacia los Estados Unidos, y también podían dirigirse hacia México. Entonces, tenían dos grandes, digamos, plataformas internacionales de distribución, pero la más grande existente en América Latina es la que está en Venezuela, debido específicamente a que ahí funciona otro cartel, el cartel de los soles, y ese cartel está vinculado con el cartel del gobierno, que es toda la estructura mafiosa que tienen en Venezuela. Me refiero al tema del presidente Maduro, Diosdado Cabello, y un sinnúmero de la cúpula militar vinculada con ese tema de narcotráfico. Entonces, lo que tenemos allá es un estado de narcotráfico instalado, y con una cantidad de trazas hacia Centroamérica y el Caribe inmensas. Es por eso que Estados Unidos, luego de haber sacado la base militar en Ecuador, instala otra base militar y varias bases militares en Colombia para poder realizar un control mucho más eficiente sobre el Caribe y sobre el área del Pacífico, específicamente porque allá están apuntando los corredores del otro corredor de movilidad y abastecimientos, que es el corredor del Caribe, que son los que van por Cuba. Los tres corredores son indispensables para mantener un control eficiente sobre estas estructuras de crimen organizado. Dígame una cosa, usted como director de inteligencia, y esta pregunta se la hago porque los directores de inteligencia, antes de que llegara Chávez al poder o antes de que diera el golpe de Estado, ya sospechaban de Chávez. Es decir, ya lo tenían detectado. Lo que pasa es que, por ejemplo, el presidente Carlos Andrés Pérez no quiso hacer caso de estas alertas, etcétera. Usted como director de inteligencia, ¿y usted sabía por dónde venía Correa? Nosotros presentamos un informe detallado hace algunos años atrás al presidente Palacios. Yo personalmente hablé con el presidente Palacios y con el secretario general de la Administración Pública, y le expliqué claramente a ellos sobre los procesos que se estaban dando de la infiltración bolivariana en territorio ecuatoriano y las implicaciones que eso tendría para el país. Eso fue antes de que el presidente Correa llegue a la presidencia de la República. Ya tenía información el mando militar, los organismos de gobierno,
y esa responsabilidad queda en ellos, porque el sistema de inteligencia lo que hizo es informar pormenorizadamente lo que se venía al país. Y en el caso de Correa específicamente, ¿tiene relación, vinculación directa con estos carteles de la droga? Bueno, eso no se ha podido probar al momento. Se habla de que hubo mucha permisividad. El señor presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado en sus discursos y en sus últimas declaraciones que el gobierno del presidente Correa fue muy permisible con relación al tema del narcotráfico, especialmente en la frontera norte. Entonces creo que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene la suficiente cantidad de argumentos para hacer ese tipo de afirmaciones que son muy graves, en virtud de que está manifestando que el gobierno anterior, del cual él también fue parte, fue de manos abiertas hacia esta actividad del narcotráfico. Recuerde usted también que existieron informaciones con relación a que las FARC era uno de los aportantes a la campaña del presidente Correa, que lo dijo también el presidente Lenín Moreno y que está al momento pidiendo que se realice una investigación y una auditoría de los gastos de campaña y de los aportes de campaña. Sí, porque yo me pregunto, bueno, si Lenín Moreno tiene esta posición, él está haciendo algo por corregir la protección de esa frontera donde están ocurriendo todos esos crímenes. Bueno, el presidente Lenín Moreno que ha tomado una decisión que es trascendental y creo que es importante. La decisión importante es el de haber retirado al país del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional y colocado un nuevo actor dentro de este conflicto, porque al momento, además de las Fuerzas Armadas de Colombia, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, las disidencias en el área, los carteles de la droga, acaban de meter a otro elemento más, que es el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional va a retornar hacia el sector del departamento de Nariño y no le va a ver con muy buenas ganas, diría yo así, lo que ha hecho Huacho en la zona y ha colgado su proceso de paz, por un lado. Pero ¿qué ha hecho el presidente Lenín Moreno? También se ha equivocado. Se ha equivocado en dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es que en Pereira él acepta ser parte del conflicto, que el país, nuestro país, Ecuador, ingrese al conflicto colombiano. Y eso me parece un error catastrófico para nuestro país. El segundo tema que me parece sumamente importante es que el nivel de improvisación y desconocimiento de los tres ministros, ministro de Defensa, ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores, es pésimo. Y estos tres niveles de asesoramiento han generado una ineficiencia total en el manejo de la política de defensa en la frontera norte. Y son malos de verdad, es que tienen, o sea, no tienen el suficiente conocimiento o son malos a propósito. Es decir, ¿les interesa proteger esta situación o qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que son malos de verdad, no tienen buena información, nivel de asesoramiento. No creo que lo hagan a propósito, aunque gran parte de ellos pertenecen al Partido Socialista y son de Alianza País, excorreístas. No sé si es que puedan tener alguna vinculación con este tema que estamos hablando, pero me parece que el nivel de asesoramiento es sumamente pésimo y el presidente de la República tuvo que llamar a un grupo consultor externo para que le asesore. ¿Qué quiere decirles? Que el asesoramiento de estas personas y los mandos militares y los mandos policiales no era eficiente, por lo tanto tenían que colocar a un lado. Al momento el presidente Lenín Moreno ha manifestado públicamente que les daba un plazo de 10 días, que ya creo que faltan 3, para que entreguen a Huacho. Caso contrario, estos ministros iban a salir. Esperemos y estamos esperando todos los ecuatorianos que ya salgan y que pongan a otras autoridades que sean mucho más competentes. Así es. Mire, yo quiero hacerle una pregunta a usted como experto en inteligencia. Cuando ocurrió todo lo del campamento de Raúl Reyes, donde fue, estaba en territorio ecuatoriano y sí fueron fuerzas militares colombianas quienes asaltaron el campamento, los mataron y ahí se recuperaron unas computadoras con información muy valiosa. ¿Usted cree que Rafael Correa logró poner contra la pared con el tema de la territorialidad, por supuesto, al presidente Uribe? Porque después no se supo más nada de las computadoras y eso quedó ahí. Yo creo que cuando el presidente Uribe le entregó una copia de los discos duros, que es lo que pedía el presidente Correa, para determinar si eran verdad o no eran verdad lo que se decía ya, los aportes de campaña y un sinnúmero de contactos que se hacían con funcionarios gubernamentales, eso quedó ahí.
sería de preguntarle al presidente Correa si estas investigaciones se dieron, porque lo que acaba de decir el presidente Lenín Moreno es que van a retomar y abrir nuevamente el caso de los aportes de campaña. Gran parte de eso estaba dentro de esos computadores. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es que se dejó sin un proceso investigativo que tenía que realizarse para transparentar las cosas. Otra cosa diferente es que esta campaña de desinformación, de ataque permanente a todas las personas que opinaban diferente o que criticaban un manejo del gobierno, fue devastador para la sociedad ecuatoriana. Bueno, lo que pasó en Venezuela, eso es un manual. Eso es un manual, señor Pazmino. Todo eso pasó en Venezuela y sigue pasando. Ah, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Es una réplica, porque recuerda una cosa. ¿Qué dice el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo dice tienes que dividir a la sociedad, claro, fragmentar la sociedad, eliminar las Fuerzas Armadas, eliminar los sistemas de inteligencia. Si no puedes eliminar las Fuerzas Armadas, tienes que comprarlas. Y comprarlas quiere decir hacer lo que están haciendo en Venezuela, creando las famosas milicias bolivarianas y creando unas Fuerzas Armadas politizadas. Y los colectivos, los civiles armados. No. Correcto, correcto. Mire, ¿usted en su opinión cree que a nivel internacional, específicamente Estados Unidos, que es el país que por excelencia lucha contra las drogas, porque es uno de los países más afectados por el tráfico de drogas, ¿usted cree que hay suficientes pruebas a nivel internacional? Todo esto que usted está diciendo, ¿hay pruebas de eso? ¿Estados Unidos tiene información acerca de esto? Creo que Estados Unidos no solo tiene la información que le estoy dando, tiene mucho más información con relación al tema de narcotráfico en la región, en mi país, en el país de Colombia, en Venezuela, porque recuerda usted las capturas de los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, no me acuerdo el nombre de la señora, Siria. Pero bueno, esos caen por un proceso de colección de información de la DEA. Entonces, no es que Estados Unidos no conozca, conoce las operaciones del señor Diosdado Cabello, de otros funcionarios del Estado venezolano, como conoce también de funcionarios ecuatorianos y funcionarios colombianos. Me imagino que ellos analizan y ven el momento propicio para poder emplear toda esa información. Bueno, señor Pazmino, muchísimas gracias. Yo disfruté muchísimo esta entrevista. Estas son las entrevistas que a mí me gustan, de verdad. No, gracias a usted, Patricia, muy amable y siempre a las órdenes, y un cordial saludo para todos los escuchas de allá de Miami. Y del gracias, de Miami y del mundo, porque nos ven en todas partes. Y del mundo entero, eso lo dije al final. Yo quiero recomendar esta entrevista porque qué ilustrativa ha sido esta entrevista sobre lo que está ocurriendo tan cerca de nosotros, Gracias. Gracias a usted, muy amable. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles a ustedes que de repente tienen una prenda de oro que no utilizan, está rota, la tienen ahí guardada. Bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo si ustedes van con eso a Italian Collection. Italian Collection es quien mejor paga por el oro y además de repente no quieres vender la prenda pero quieres arreglarla, bueno, repararla, ellos también lo hacen. Te cambian las baterías de tus relojes, los limpian y tienen además una gama de accesorios espectaculares. Visítalos, ellos están adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Nosotros que tenemos familia en Venezuela y tenemos también familia en Panamá, pues siempre necesitamos enviar esas cosas que nuestra familia y nuestros amigos tanto necesitan. Recomendamos a Caexport porque Caexport es una empresa de verdad muy seria que va a proteger tu carga. No necesitas vivir en Miami para enviar por Caexport. Te explicamos cómo. Primero, el primer paso es que tienes que registrar tu casillero en la página web de Caexport. Ahí la tienes en pantalla. Luego haces tus compras online de manera que las puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Esas compras van a llegar directamente a Caexport. Le adviertes a Caexport si quieres que tu envío sea vía aérea o marítimo, tanto a Panamá como a Venezuela. Haces el pago y esa carga va a llegar en el tiempo previsto. Depende si la envías vía marítima o vía aérea, tanto a Venezuela como a Panamá. Los recomendamos porque son serios, cuidan muchísimo la carga y además siempre llega la carga justo en el momento que te dicen o antes.
Bueno, vamos a conversar a continuación con Rafael Sánchez La Moneda. Él es profesor titular de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, pero además es uno de los profesores que está detrás de estos jóvenes venezolanos que salen a competir por el mundo entero en esas Olimpiadas Matemáticas. La próxima es este año en Rumania. Lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, ¿cómo está usted? Bueno, gracias por atendernos. Esta es la segunda vez que tratamos de hacer la entrevista porque teníamos problemas en el audio. Yo le preguntaba que más o menos cuántos jóvenes venezolanos han sido premiados en estas competencias internacionales. En esta Olimpiada Internacional de Matemáticas, más de 20 estudiantes han ganado entre medallas de plata, bronce y menciones honoríficas. Y en general, en las 3 competencias internacionales en las que participamos todos los años, son más de 200 los premios obtenidos por nuestros muchachos. ¿Cuánto tiempo de preparación tienen estos jóvenes antes de salir a las Olimpiadas Internacionales? Por lo menos 2 años. Y usted es una de las personas, uno de los profesores que está detrás de esta preparación, me imagino, ¿no? Sí, yo dirijo todo el programa de lo que es la parte internacional, de toda la participación internacional, pero es un trabajo mancomunado de profesores de las principales universidades del país. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en esto, profesor? Desde 1978. O sea, hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo le pregunto, porque yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, que hacíamos primero, se participaba internamente en los colegios, en bachillerato, y luego se iba a las nacionales, era todo, yo por supuesto nunca llegaba de nada, ¿no? Exacto. Jamás. Pero recuerdo compañeros que sí llegaron y era un proceso bien, bueno, era como muy importante participar en esas Olimpiadas, y siempre habría forma, y por eso, a eso voy, de la participación en el exterior. O sea, siempre había el financiamiento, siempre había la manera, siempre hubo los recursos. Ahora en esta oportunidad hay el problema de que no hay los recursos para que los jóvenes seleccionados participen en las próximas Olimpiadas, ¿no? Sí, claro, con todo el problema de nuestro país, pues es cada vez más difícil. Esto es una asociación civil sin fines de lucro, la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas. Nuestro programa nacional está totalmente financiado por la Fundación Empresas Polar, pero para la parte internacional es prácticamente imposible. Entonces tenemos ya 4 años en donde hacemos este tipo de campañas, y lo más emocionante de todo esto es que muchachos que participaron con nosotros en Olimpiadas Internacionales en el año de 1981, 82, donan todos los años para esta campaña, ¿no? Más de 100 personas anualmente nos apoyan, fundamentalmente exolímpicos y familiares de ellos. Hay un caso particular que es una joven llamada Laura Queipo, que va a participar en las Olimpiadas, ¿no? Sí, Laura estuvo ya el año pasado en la Olimpiada Internacional y ganó mención honorífica, estuvo a 2 puntos de la medalla de bronce, y luego ganó una medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Ella ha hecho un trabajo muy bueno. Ese trabajo incluso le ha permitido pues ser aceptada para hacer sus estudios universitarios a partir ahora de otoño en el MIT, en Massachusetts. ¿Ella va a ser es la única seleccionada para participar afuera? Sí, eran 2. La otra es Amanda Vanegas, que el año pasado ganó medalla de bronce en la Olimpiada Internacional y medalla de plata, pero Amanda ya se fue a MIT. Entonces, por condiciones de la competencia, no puede participar un estudiante que ya tenga contacto universitario. Tiene que ser estudiante de bachillerato. Oye, y 2 mujeres, eso me llama la atención. ¿No hay varones por ahí que sean buenos matemáticos? Sí, bueno, nosotros somos así como pioneros en eso. Nuestros equipos casi siempre tienen muchachas y les va muy bien. Y tenemos dentro de los entrenadores también de estas muchachas que son exolímpicas, que se dedican fuertemente también a trabajar con los estudiantes. Incluso algunas de ellas están fuera del país porque están haciendo doctorado o algo de eso, y desde allá también colaboran con nosotros. Son han hecho como una familia, me imagino, de matemáticos. Sí. Es que ustedes se entienden entre ustedes, nada más. Bueno,
tratamos de que nos entiendan otras personas también. Mire, profesor, ¿y qué hace falta para que Laura Queipo pueda viajar a Rumania, participar y representar a Venezuela? Y ganar, porque eso es lo que va a hacer. Sí, exacto. Ganar, ella está trabajando fuertemente con el apoyo del tutor de la delegación, que es el profesor José Eber Nieto de la Universidad del Zulia, y que es el coordinador académico de las Olimpiadas Matemáticas en Venezuela. Y ella, tenemos una campaña de crowdfunding, una página que es YouCaring, en donde hay la manera de donar. Tenemos que recaudar $9,000, $9,800, porque el viaje es en Rumanía, pero no es en Bucarest. Si fuera en Bucarest sería más sencillo. Es en un sitio que se llama Cluj Napoca, en Transilvania, y viajar hasta allá es bastante complicado, y sobre todo saliendo del país, pues. Entonces necesitamos recuperar ese dinero. Ya tenemos alrededor de $3,800, pero todavía nos faltan 6,000 más. Pues. Bueno, hay que contribuir. Después de este programa yo estoy segura que van a tener mucho más. Me imagino que, le pregunto a producción, en la descripción del video vamos a poner la forma de contribuir. Si ustedes, después de que vean este programa, en la descripción del video van a encontrar la forma de contribuir para que Laura Queipo viaje a Rumania, a Transilvania, que es de donde era Drácula. Dios mío, eso es como lejísimo. ¿Ah? Bueno, Laura tiene que llegar hasta donde vivió Drácula, nació Drácula, para podernos representar en estas Olimpiadas. ¿Cuándo es el tiempo límite para recabar el dinero para poder comprar los pasajes y todo eso? Bueno, mientras antes mejor, porque a medida que se acerca la fecha, que es el 4 de julio, la fecha de salida, los pasajes van aumentando de precio, ¿no? La campaña usualmente dura 2 meses y medio, tenemos 3 semanas con eso montado ahorita. Pues. Bueno, ya saben, a colaborar para que Laura Queipo pueda viajar. ¿Usted como profesor de matemática le ve posibilidades a Laura de lograr algo en esta competencia en Rumania? Sí, claro. Ella ya el año pasado estuvo muy cerquita de ganar medalla de bronce, como le dije, a 2 puntos, y ha estado trabajando fuertemente. Tiene más de 2 años ya trabajando en eso, ¿no? Bueno, sin embargo, la Olimpiada Matemática es igual que las Olimpiadas Deportivas. Usted va a competir contra los mejores de su generación en el mundo. Este es un evento en donde van alrededor de un poco más de 100 países y alrededor de 600 estudiantes de los 5 continentes. Entonces, ella tiene que competir con esa gente, pero lo interesante es que si ella resuelve los problemas, no importa si los demás lo resolvieron, ella va a ganar. Entonces, digamos que el esfuerzo personal es muy recompensado. Pues, sí. No es que alguien lo vaya a resolver más rápido, no. Ellos son 2 pruebas, un día una prueba, otro día al día siguiente otra, que dura 4 horas y media cada examen, con 3 problemas nada más. Entonces, en total son 6 problemas. Y para ganarse un premio hay que hacer por lo menos 3. Bueno, creo que Laura merece que la apoyemos. ¿Cuántos años tiene Laura Queipo? Laura cumple 18 este año, ya lo cumplió. Es todavía una muchachita. Bueno, además esperamos que Laura estudie en MIT, profesor, y que regrese a Venezuela, porque allá lo que van a hacer falta en Venezuela son matemáticos, gente que sepa sacar cuentas. Claro, ¿Ah? así es, eso es. Para rescatar el país. Eso es, y las Olimpiadas son una actividad muy interesante para unir a todos estos muchachos y ligarlos fuertemente al país. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte en esta campaña. Muchas gracias a usted, Patricia, y suerte también. Éxito con su programa y con sus actividades por allá. Gracias. Bueno, ya saben, en la descripción del video aquí ustedes van a conseguir la forma de colaborar con Laura. Ella tiene que ir porque ella va a ganar además. Después ella se va a MIT, estudia y regresa a Venezuela para rescatar el país, para contribuir al rescate de Venezuela. Así va a ser. Me despido hasta mañana, pero primero les recuerdo que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Y Caloyer Otramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web vas a conseguir la cita y también todos esos productos maravillosos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera hermosa. Por cierto, que Caloyero estaba hoy medio enfermito, pero ya se está recuperando y mañana se incorpora a su actividad. Me despido hasta mañana. ¿Por qué se tardaron tanto?
Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.